la más cordial bienvenida a nuestro programa de Hablando de Finanzas, Gerencia y Empresarismo. Soy el doctor Luis Felipe Nieves y vamos a tener un programa hoy interesante, un programa vamos a hablar del tema de inteligencia artificial. Para ello vamos a tener al doctor Eduardo Burgos Faso. Bienvenido, Eduardo, te damos la más cordial bienvenida. El profesor Eduardo Burgos ostenta una educación formal en sociología de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedra. Se destaca también en el área estadística, lo que es material de muestreo, programación, y por los últimos 8 años, cerca de 5 años, se destaca como profesor en el Departamento de Justicia Criminal aquí en la UPR en Carolina. Y hace 3 años básicamente tomó la tienda de la coordinación de lo que es el componente de desarrollo de facultad, el proyecto Título 5. También ha colaborado en el desarrollo metodológico y la implementación de diferentes investigaciones a través de toda su carrera académica. También, pues, su pasión por el mundo de los datos lo llevó a emprender en los pasados años a usar múltiples programas de emprendimiento como Pre-18, Paralel 18 y el de Bravo Family Foundation. Esto a su vez pues lo llevó a formalizar lo que es su pasión en una empresa. Desde ese rol pues ha realizado varias publicaciones en revistas y prensa local, como es La Voz de Mida, como es The Weekly Journal, así como coautoría de varios estudios independientes en el perfil de la industria creativa en Puerto Rico y el uso de datos no convencionales para entender la economía local, entre otras áreas que ha incursionado. De igual forma lleva varios años explorando y utilizando distintas tecnologías basadas en lo que es el Machine Learning y lo que es IA o inteligencia artificial, también para el procesamiento de datos, y de manera más reciente su aplicabilidad directa en el contexto de lo que es la pedagogía y la academia, que es lo que se ha dedicado básicamente la mayor parte del tiempo. Él se considera un estudiante perpetuo, sediento por el disfrute de que solo puede ofrecer contemplación filosófica y el entendimiento del mundo que nos rodea. Eduardo, bienvenido, te damos las gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Me gustaría hablar un poco sobre lo que es eso de la inteligencia artificial. La gente hoy habla sobre inteligencia artificial, y cuando la gente habla de inteligencia artificial piensa en GPT. Es como cuando usted piensa cuando habla de criptomonedas, pues piensa solamente en bitcoins. Pero hay un sinnúmero considerable de criptomonedas y hay un sinnúmero también de bases de inteligencia artificial. Inclusive Google son una base de inteligencia artificial que llevamos usando mucho tiempo y básicamente pues no, por lo menos muchos de nosotros no sabíamos qué era inteligencia artificial, ¿verdad? Ese tema de inteligencia artificial, ¿de qué se trata la inteligencia artificial? Pues mira, antes que todo, Luis, te agradezco, ¿verdad?, la invitación al programa. Para mí es un honor estar contigo aquí y poder compartir un espacio como este entre colegas. Te voy a contestar tal vez con una anécdota. Yo recuerdo hace aproximadamente como 5 años atrás, yo llevaba experimentando con herramientas que estaban asociadas a lo que hoy le llaman Machine Learning y hoy le llaman inteligencia artificial, no de procesamiento de lenguaje natural, pero sí con aplicación estadística. Y yo recuerdo en aquel momento que tú le hablabas a potenciales clientes o le hablabas a personas de que tú estabas utilizando inteligencia artificial y te miraban con un cierto distrust, te miraban con una especie de desconfianza de esta persona, lo que estaba utilizando un jargon un poco desconocido, que hay una ciencia oculta detrás de eso, que por la razón, ¿verdad?, como no se había socializado el tema, era algo estaba secuestrado, vamos a decirlo así, en algunos espacios o académicos dentro de las empresas privadas. Así que era algo, tú hablabas de inteligencia artificial y te miraban con desconfianza. Era como algo de la estratosfera ya. Sí, era algo como hay ciertas personas que están en otro mundo hablándonos de estos que, ¿verdad?, que no realmente no entendemos que de igual forma te puedo decir que cuando lo opuesto ocurre, cuando esta compañía que hoy conocemos como OpenAI hace accesible el modelo de ellos, que todos conocemos hoy como ChatGPT, de la nada
hubo un boom de este concepto de inteligencia artificial en la jerga popular incluso, no necesariamente en los espacios académicos, en los espacios profesionales de la empresa privada, sino en la jerga popular. Y de la nada todo el mundo se convirtió en un experto de inteligencia artificial. Así que en un periodo de 5 años pasamos de un espacio que estaba secluido tal vez por un grupo de personas bien particulares a una proporción considerable de la población hablando y utilizando inteligencia artificial. Y en ese proceso, naturalmente, se crean confusiones, ¿no? La definición concreta de qué es lo que yo estoy trabajando con, pues potencialmente puede alterar la percepción de lo que está detrás de lo que uno está observando, que uno es el usuario final, ¿no? Y si fuéramos a definir inteligencia artificial, ¿verdad? Y tratando aquí de mantenernos en un plano un tanto más sutil y fluido, realmente lo que está detrás de la inteligencia artificial es un proceso estadístico, ¿no? En donde se emplean modelos probabilísticos, ¿verdad? De probabilidad, para poder determinar si yo imputo algo, qué es lo que potencialmente puede pasar después. Obviamente cuando hoy hablamos de inteligencia artificial, la gente lo asocia principalmente, como tú bien dijiste, con modelos de procesamiento de lenguaje natural, como lo son ChatGPT, Gemini, Copilot, entre otros, que lo que han hecho es crear un ambiente en donde ese modelo, y probablemente ahorita podemos entrar en eso, se entrenan esos modelos para que el usuario final perciba que tienen una capacidad comunicativa similar a como tú y yo nos estamos comunicando hoy. Así que en Arroyo Habichuela, la inteligencia artificial, lo que está detrás de eso es un modelo estadístico que a medida que lo vamos alimentando con información, lo podemos regular, lo podemos ajustar para que nos provea un output o un resultado predeterminado del cual estamos esperando. En el caso de un modelo como ChatGPT, ¿verdad? Que es un modelo bastante amplio, la idea es que nosotros le pongamos un input, ¿no? que día es hoy, y él no se va a responder que hoy es viernes 4 de octubre de 2024. Así que eso es lo que hay detrás de, ¿verdad? Es mucho más complejo que eso, no quiero minimizar toda la tecnología de eso, pero en Arroyo Habichuela, si alguien me pregunta qué es inteligencia artificial, es un modelo de probabilidad lo que está detrás, un modelo probabilístico que utiliza mecanismos estadísticos para que cuando reciba un input o un insumo sepa responder qué es lo que potencialmente vendría ocasionado por ese input o el resultado del mismo. Ok, excelente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que hablar de algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? ¿Qué función tienen dentro del proceso de inteligencia artificial? ¿Cómo se utiliza en este proceso? Pues mira, para aquellos que tal vez no hayan, o tal vez no tengan la jerga, ¿verdad?, de lo que es un algoritmo, yo creo que la manera más fácil de entender un algoritmo es como una receta. Una receta es sencillamente un proceso que involucra unos ingredientes, ¿no? Y cómo interactuar con esos ingredientes para poder llegar a un producto final. Y un algoritmo es eso, son líneas de código, ¿no? De lenguaje codificado que le están diciendo a un modelo específico qué hacer y cómo interactuar con ellos. Así que para aquellos que tal vez no tienen tanto conocimiento técnico, el algoritmo sencillamente es una receta. Incluso lo pueden asociar a, si han usado ChatGPT o cualquiera de estos modelos, con la relación que uno tiene con el modelo cuando interactúa con él. En otras palabras, yo le digo, ¿verdad?, le hago una pregunta y el modelo me está respondiendo. Lo que está detrás de cuando yo le hago esa pregunta es que hay un algoritmo, no hay una receta que le está diciendo al modelo, cuando te pregunten esto, busca en tu base de datos y responde esta otra cosa, ¿no? Así que en esencia, en Arroyo Habichuela, un algoritmo es una receta. Al igual que nosotros tenemos recetas para cocinar y sabemos que estos son los ingredientes que tenemos que utilizar y tenemos que usarlo de una manera particular para que no sepa igual a como nos hacía nuestra abuela, porque si no va a saber distinto. El algoritmo en esencia es una receta, es un camino a seguir para asegurarnos que cuando ese usuario final, que somos todos nosotros, le diga al modelo qué hacer, podamos tener el resultado que nosotros estamos esperando. Así que esa es la receta que le da la base, ¿no?, al modelo para poder darnos lo que nosotros estamos buscando. Ok, excelente. ¿Qué cosas podemos hacer con la inteligencia artificial? Pues mira, eso es una pregunta interesante porque yo pienso que
en el momento en el que nos encontramos, ¿verdad? Tal vez eliminando cualquier barrera económica, porque entrenar estos modelos es bien costoso, tiene unos costos abrumadores, tanto en cuanto y tanto se refiere al consumo de energía eléctrica como en costos para poder, ¿verdad?, imputar los datos, entrenarlos, autorregularlos y asegurarnos, ¿no?, que no nos pase, por ejemplo, como lo que le pasó a Google cuando sacó su modelo de generación de imágenes, que se introdujo una problemática de naturaleza ideológica racial, poniéndonos a personas de color en uniformes alemanes, ¿no? Y para evitar que esos errores en el procesamiento ocurran, pues hay unos costos involucrados bien altos. Pero partiendo de la premisa de que eso no es una restricción, realmente esto yo lo veo como una tabula rasa. Esto es un white canvas. Y ahora mismo, en la etapa en la que estamos, que es natural de cualquier proceso de innovación, pues uno va a encontrar que básicamente hay una aplicación que utiliza inteligencia artificial de manera directa o indirecta en la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el día a día. Cuando uno va a comprar un producto en línea, ya sea por la página que sea, y da la casualidad que te salen unos productos asociados a ese producto que tú estás mirando, eso no es casualidad. Hay un algoritmo, ¿no? Hay una receta que dice que cuando alguien está buscando estos productos, están estos otros productos similares o estos otros productos que están asociados o se complementan a ese producto que se le pueden presentar a ese consumidor. Así que... O sea, eso es como el marketing, como tú vas a comprar al supermercado, que te ponen el arroz, pero al lado te ponen las habichuelas, te ponen los vegetales, más abajo te ponen la carne enlatada. Exactamente. Y tú saliste a comprar, digamos, qué sé yo, una lata de habichuelas y saliste con 2 paquetes. Exactamente, literalmente. Es una aplicación bien particular y se utiliza y se lleva utilizando desde hace mucho tiempo atrás. Claro está, como mencioné al principio, ya que el concepto se ha socializado y se ha normalizado, ¿no?, en la jerga popular, pues ahora la gente se siente mucho más cómodo decir que pues, lo que se está utilizando es inteligencia artificial. Antes se le llamaba o distintas aplicaciones de machine learning, por ejemplo. Pero para contestar puntualmente tu pregunta, yo lo veo como un white canvas ahora mismo, realmente. En otras palabras, que es una pizarra, una pizarra abierta para crear cualquier cosa. Se va a depender de la creatividad de la persona que quiera, utilizarla. Sin lugar a dudas. Y hay distintas acepciones de eso, ¿no? Uno puede o entrenar un modelo desde cero, que como dije, ¿verdad?, asumiendo que no hay esa limitación de costo, pues uno puede entrenar un modelo para unos usos bien específicos, pero de igual forma uno puede coger lo que le han llamado un GPT, por ejemplo, que ya utiliza toda la fuerza de la base de datos que tiene OpenAI, y sobre esa base de datos entonces entrenar un modelo para un uso específico. Cosas tal vez un tanto de impacto mayor que yo he podido percibir, predicciones en cuanto a modificaciones climatológicas, es decir, poder utilizar la inteligencia artificial para el procesamiento de datos y de información con algo tan complejo como la climatología, en donde tú puedes estar recibiendo datos cada segundo de la cantidad de lluvia que cae, la dirección del viento, la fuerza del viento, etcétera, etcétera, crear modelos o matrices de modelos que en cuestión de segundos nos pueden proveer no solo información actualizada, sino información que tal vez nos hubiese tomado hace 20 o 30 años procesar, documentar y llegar a resultados en una semana. Lo he visto aplicado también naturalmente a la creación de documentos, como ya entrando al mundo académico, sabemos que nuestros estudiantes también lo están utilizando en la creación de documentos. En mi caso puntual y específico, yo lo he utilizado para la creación o la modificación de prontuarios, la revisión de literatura, entre otras cosas, pero también lo hemos visto en la creación de imágenes. Ya recientemente estamos viendo cómo se han ido insertando herramientas específicas que para mí son impresionantes en la creación de videos concretos, en la interpretación del lenguaje, en donde las barreras ya del lenguaje se van. Inicialmente, si recuerda, la comunicación estaba limitada por la geografía. Eventualmente la radio y la televisión fueron distorsionando esas cosas y el internet básicamente las derrumbó. Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, el propio lenguaje se destruye
Ya podemos estar hablando dos idiomas distintos y con una máquina podemos entender. Sí, hay aplicaciones como Duolingo que tú le pones Exacto. la información y Exacto. él te habla en alemán, en chino, Exacto. o sea, en ir a cualquier parte del mundo y con eso. Cosas tan banales, hablé ahorita de un ejemplo bien práctico y que yo creo que es importante, pero hay cosas tan banales como que le tomé una foto a mi nevera y le pregunté a un modelo, mira, por lo que tengo en la nevera, ¿qué puedo cocinar? ¿Qué puedo hacer? Así que la aplicabilidad, que esto tiene su vertiente positiva y su vertiente negativa, ¿no? Porque puede haber una vertiente en donde se utilice esto para propósitos no necesariamente aceptados socialmente, pero la aplicabilidad de la inteligencia artificial, y yo creo que esa es la gran fuerza que también tiene la tecnología, es innumerable. Y la otra cosa que hace esta tecnología bien particular, Luis, yo no sé cómo tú lo ves, es que la barrera de entrada es tan minúscula que es impresionante. O sea, si tú miras la historia de otras tecnologías, primero el nivel de socialización que ha tenido esta tecnología en el periodo de tiempo ha sido sumamente acelerado. O sea, en otras palabras, hemos tenido un montón de personas con un conocimiento técnico bien reducido que han podido aprovechar el beneficio de esta tecnología. Yo creo que la masificación de las redes ha sido un factor clave en este proceso, porque básicamente pues, la gente tiene redes como Facebook, Instagram, las que son LinkedIn, que es profesional, WhatsApp. Todas estas redes pues hacen que los procesos, cualquier cosa suceda aquí a los 10 minutos, pues lo saben a otro lado del mundo. Y se crean los famosos videos virales, que a veces pues la gente viraliza cosas que son bastante insignificantes, por llamarlo de alguna manera. Pero que este proceso de la inteligencia artificial se ha ido masificando principalmente gracias a las redes. Y que definitivamente yo creo que también es genuinamente el factor de que si yo tengo acceso al internet y tengo un dispositivo que me permita conectarme al internet y sé escribir, ni siquiera tengo que saber o tener un conocimiento amplio en el desarrollo de sintaxis correcta ni en un entendimiento amplio del propio lenguaje, yo puedo usar la tecnología. Incluso ahora ya con el acceso a la voz, no tengo ni que saber escribir, tengo que saber pronunciar palabras en un idioma para poder interactuar con estos modelos y tener un feedback o poder utilizarlo o beneficiarme de ello. Así que yo creo que eso es un hito en el desarrollo de la tecnología, vamos a ver desde la revolución industrial para tampoco irnos muy atrás, que ninguna otra tecnología ha tenido. Número uno, la aceptación de la tecnología y el uso ha sido exponencial en un periodo de tiempo bien corto. Y número dos, que el requerimiento técnico que una persona tiene que tener para utilizar la tecnología es bien. Y eso ha ayudado, para bien o para mal, a que la tecnología, esta tecnología particular, sea utilizada masivamente por un grupo de personas que hace 5 o 6 años atrás hubiese sido imposible. De hecho, he visto que se crean inclusive películas con personas fallecidas, películas de gente diciendo cosas que ellos no dijeron. O sea, que eso, pues, obviamente, en cierta medida, pues, es un tanto peligroso, ¿verdad? Y una de las preocupaciones que tiene la gente es que si la inteligencia artificial podría llegar a sustituir al ser humano. Por eso, como habíamos hablado anteriormente, es una pregunta complicada de responder, y voy a contestar puntualmente, probablemente ofendiendo a varias personas. La opinión es que no. Y la opinión está basada en que hay una buena frase que ha sido viralizada en los últimos años, los últimos 2 años, que se refiere a que esta tecnología o la inteligencia artificial no va a sustituir al ser humano, pero no hay duda que el ser humano que utilice esta tecnología es muy probable que desplace a aquellas personas que no decidan utilizarla. Y eso es bien importante, es una distinción bien grande. O sea, no es la tecnología desplazando al ser humano, sino es el ser humano que decida utilizar esa tecnología el que va a terminar desplazando
a los seres humanos que decidan no utilizarla. Y eso no es algo que es particular de esta tecnología. Y me explico. Cuando volvemos a la historia del desarrollo de tecnología y su inserción en la realidad social, desde Gutenberg, uno ha visto más o menos la misma tendencia. Cuando hay una tecnología que sale a la sociedad, esto ya es un asunto que yo he confeccionado de manera un poco fluida, y quiero decir con eso no académica, porque no tengo datos para suplementarlo, pero uno puede ver consistentemente a través del tiempo que a medida que se inserta una tecnología nueva en la sociedad, se crean dos grupos, y uno de ellos son los evangelistas. Estas son las personas que dicen: esta tecnología va a cambiar el mundo, esta tecnología va a transformarlo todo, y uno puede verlo por la radio, por la televisión. Masifican Se vuelven evangelistas de la tecnología, ¿no? Pasó con los cajeros automáticos cuando llegaron. El ejemplo que hemos utilizado ahora mucho, que es donde vienen los otros grupos, son los que yo les llamo los profetas del Doomsday. Entonces tú tienes a los evangelistas que dicen: esta tecnología va a transformar el mundo, y lo va a transformar para bien. Entonces, esto es en una etapa inicial de la inserción de estas tecnologías, de cualquier tecnología, por lo menos de la revolución industrial para acá. Entonces tú tienes los profetas del Doomsday. Esos te están diciendo: ojo, esto va a destruir la manera en que nosotros interactuamos. Esto. Y el ejemplo que se ha utilizado mucho, que es la calculadora, con esto de la inteligencia artificial. Cuando la calculadora entra como tecnología y se empieza a socializar en la academia, tenía a los evangelistas y tenía a los profetas del Doomsday. Y a medida que se va socializando la tecnología, y cuando digo socializando es que la gente la empieza a utilizar, la gente empieza a perderle la fe, el miedo, empiezan a interactuar con esa tecnología, poco a poco esos dos extremos se van diluyendo y eventualmente se normaliza el uso de una calculadora. Hoy sería ridículo pensar que un estudiante de física cuántica no va a utilizar una calculadora y va a invertir su tiempo y su energía en hacer los procedimientos matemáticos exclusivamente y no desarrollar teoría, ¿no? Y de igual forma yo creo que nos encontramos en esa etapa en donde todavía estamos entre los evangelistas y los profetas del Doomsday. Aquellos que están diciendo que esto va a transformar el mundo para bien, y aquellos que están diciendo que esto va a transformar al ser humano y va a destruirlo. Las máquinas tipo Isaac Asimov, que es uno de mis autores favoritos, las máquinas van a take over, el ser humano va a desaparecer por la misma creación de la máquina. De hecho, hay muchas películas que se han hecho que aparecen. Una película que hizo, no sé si fue Will Smith, ¿fue que la hizo? Que era de unos robots que sustituían a los seres humanos. Hay Robot, actually. Esa obra la escribe Isaac Asimov en los 70. Isaac Asimov fue un científico venía de las ciencias naturales, pero su gran parte de su aportación académica fue escribiendo ciencia ficción. Y entonces en esa obra, que es I, Robot, hay parte de eso. O sea, que podríamos decir que como se adelantó su tiempo. No, sin duda alguna. Por una cantidad de... Yo estoy biased, Luis, porque es uno de mis autores favoritos, así que no hay duda que voy a estar a favor de esa postura. Pero para contestar, yo creo que poco a poco vamos a ir viendo, a medida que la tecnología se vaya normalizando. Y recordemos, ¿verdad?, que en el caso de Puerto Rico, nuestra demografía es bien particular. Hay muchas personas, ¿verdad? La mediana de edad en Puerto Rico es sustancialmente más alta que en muchos estados de Estados Unidos. Y eso lo que implica es que tenemos una población viejita que todavía no ha interactuado con la tecnología. Ahora mismo tenemos una población de 1 de cada 4 personas tiene más de 50 años. Y eso es importante porque sabemos, ¿verdad?, por los registros históricos, que la población más joven es la que tiende a interactuar con las nuevas tecnologías, ¿no? Así que todavía yo creo que estamos en esa etapa de la historia del ser humano tendencial, en donde los profetas del Doomsday y los evangelistas poco a poco van a ir fluyendo esos extremos y llegando a un centro en donde ya vamos a poder encontrar tal vez un balance entre el uso adecuado y el uso potencialmente inadecuado, como los ejemplos que tú mencionaste, que presentan unas problemáticas no solo de tecnología, unas problemáticas psicológicas, sociológicas y antropológicas que, ¿verdad?, se trabajarán en su momento. De hecho, muchas personas esto le crea pánico, le crea ansiedad, piensan, ¿verdad?, que los robots van a venir, van a llegar y van a destruir el mundo o los van a sustituir. Existen muchas teorías de conspiración
Claro, Que y Luis, yo creo que es importante reconocer que van a sustituir trabajos. Como históricamente la tecnología siempre ha pasado. O sea, el punto de una tecnología es que haga más trabajo con menos energía. O sea, de verdad, uno coge una pala y uno utiliza una pala porque es más fácil utilizar la pala. Yo gasto menos energía y hago más trabajo con la pala de lo que me tomaría hacerlo con mis manos. Así que, al igual que en la revolución industrial, pasamos de trabajos artesanales o mecánicos a trabajos automatizados. En esta nueva etapa es muy probable que veamos transformaciones de trabajo en donde procesos cognitivos que tal vez pensábamos que eran exclusivos al ser humano, ya hay una máquina que la va a hacer con mayor habilidad. Así que sustituir al ser humano es una cosa, pero sustituir trabajos o potencialmente crear nuevos, porque siempre va a haber un ser humano que haga falta, ¿verdad? Que se encargue de evaluar o de oversee esos procesos. Se van a destruir trabajos, pero también se van a crear nuevos. ¿Qué pasó con los correos? Cuando llegaron los correos electrónicos. Exactamente. Antes habían una cantidad significativa de post offices, ¿sabes? Oficinas de correo postal. Y a medida que los correos electrónicos y las compañías privadas de correos se fueron masificando, pues estas oficinas se han ido reduciendo en cantidad de números y en cantidad de empleados también. Yeah. Inclusive los horarios, habían oficinas postales que abrían 24 horas. Ya yo creo que la que más tiempo abre como hasta las 10 de la noche. Ya. Y vamos a continuar viendo eso. Y eso tal vez es algo interesante para tus estudiantes, Luis, porque también eso va a traer consigo que hay profesiones que tal vez han sido rezagadas por la sociedad, que ahora se van a convertir cada vez más importantes, que son trabajos manuales, el electricista, el plomero, la persona que te corta la grama. Eso aumenta, eso es el concepto básico económico de oferta y demanda. Correcto. Si hay más demanda que oferta, el precio sube. ¿Sabes? Correcto. Y pues obviamente va a ser más lucrativo, por llamarlo de una manera, claro, en trabajar en ciertas profesiones que en la actualidad pues se consideran un poco, o sea, en términos económicos, o sea, el pago que se lleva, o sea, que se da por ella, pues es un poco más bajito. Porque por lo menos hasta ahora los modelos de procesamiento de lenguaje natural no te pueden cortar la grama, ni te pueden hacer una conexión eléctrica. Pero los robots sí lo pueden hacer. Los robots potencialmente podrían llegar a eso. Pero uno, ¿verdad? Esperando tal vez una transición en lo que eso realmente llega y se normaliza, ¿no? Que ya hay países en donde eso se ha ido poco a poco normalizando, ¿no? El tener un robot como un asistente. Robot nos referimos, ¿verdad? Algo mecánico en tu casa, electromecánico, que funcione como un asistente. En lo que eso se masifica, yo creo que se van a destruir trabajos, se crearán nuevos, pero también va a haber un espacio en el mercado donde se van a proteger otros. Y yo siempre he pensado, o sea, todo no se puede masificar y convertirse en robots, porque entonces lo que producen esos robots o lo que hacen las compañías, ya sean multinacionales o compañías locales, el producto final para la venta, si tú no generas unos ingresos para comprar eso, ¿cómo lo vas a adquirir? Exacto. O sea, esa parte es una parte que básicamente uno tiene como que a veces le crea a uno algún tipo de conflicto, ¿verdad? En el proceso. Yeah. Ok, vamos a hablar un poco, hay algo que se llama la optimización de motores de búsqueda, o el SEO. ¿Qué es eso de la optimización de motores? Mira, el SEO es un acrónimo que se refiere al Search Engine Optimization. Volvemos para reducir tal vez la complejidad de la discusión a algo un poco más sutil. Cuando las personas se meten a cualquier buscador, ¿verdad? Ya sea el de Microsoft, ya sea el de Google o cualquiera, automáticamente cuando uno busca algo dentro de esos buscadores, uno le salen, ¿verdad? La primera página y abajo le salen otras 20, 25 páginas que están asociadas a lo que sea que uno haya buscado. Entonces, el SEO básicamente es un ejercicio puntual en donde uno, si tiene una página web, hay una manera bien particular de uno poder escribir las cosas en el código y lo que se presenta en la página que pueden ayudarte a maximizar tu probabilidad de que cuando alguien busque Departamento de Administración de Empresas, lo primero que le salga es el de la UPR en Carolina. Así que es un proceso en el cual
personas que se encargan y se dedican a esto, básicamente cogen conceptos que se están, creo que se están moviendo, pero son utilizados con bastante frecuencia en línea. Y esto, ¿verdad? Estoy reduciendo un proceso bien complejo a algo bien particular para que las personas tal vez puedan entenderlo. Y asegurarse de que esos conceptos o esas frases estén dentro de esa página para que cuando uno impute o uno escriba en el buscador que sea, administración de empresa, lo primero que salga es administración de empresa, UPR Carolina. Obviamente eso tiene un costo para... Tiene un costo incluso a nivel de concepto. Hay palabras que cuestan un montón de dinero cada vez que uno las pone y le da clic a la página y uno paga por eso. Hay cosas un poquito más complejas, como por ejemplo si las imágenes que tú tienes en una página web tienen el alt text, ¿no? Que utilizan los lectores de pantalla, pues eso te va a ayudar en todo ese proceso. Pero en Arroyo Habichuela, SEO son procesos, son mecanismos que se utilizan para asegurar que cuando se busquen conceptos claves que estén asociados a mi página web o mi presencia digital, yo asegurarme que yo esté dentro de las primeras personas, o por lo menos en la primera página. En los top 10. En los top 10, porque sabemos que bien pocas, yo soy uno de ellos, pero bien pocas personas pasan a la segunda, tercera, cuarta página cuando están buscando en línea. Así que es un proceso para asegurarnos que cuando alguien busque conceptos claves, que yo sé que están asociados a mi página web o a mi identidad digital, asegurarme, ¿verdad?, que cuando ese concepto lo escriban, yo esté dentro de los top 10. O sea, eso tiene que ver principalmente con lo que es la integración de las redes sociales, ¿no? Sin duda alguna, claro, porque una cosa es lo que yo puedo hacer en términos de conceptos dentro de la página. Pero si hay muchas personas que están hablando volviendo a coger el ejemplo del Departamento de Administración de Empresas de la UPR en Carolina, y hay muchas personas que están buscando eso va a también afectar el algoritmo, esa receta que le va a decir al buscador, mira, cuando te busquen en administración de empresas, hay muchas personas hablándote de este programa. Y si eso tú lo combinas entonces con una serie de conceptos y una serie de estrategias en la página web que te ayudan a estar en ese top 10, muy probablemente vas a estar en esa lista de agraciados. Okay. Una de las preocupaciones que tienen la mayoría de las personas es la parte de lo que es seguridad y privacidad. La gente piensa que yo voy a entrar a un buscador de inteligencia artificial, eso me va a hackear toda la información que yo tengo, mis cuentas de banco, mis passwords, y pues esa parte, pues, y una preocupación que yo creo que es genuina, y especialmente si uno no tiene, si uno es ducho en estos conceptos y viendo tantas cosas que pasan de cuentos de horror que cuenta la gente en las redes. Tan reciente como esta mañana estaba hablando con una de las compañeras, y a una de sus familiares lo llamaron para ofrecerle un trabajo, que se iba a ganar X cantidad de dinero, que iba a empezar el lunes, pero que tenía que comprar unos equipos. Y como que, ok, dice, mira, yo, o sea, eso como que o sea, no me don't make sense, o sea, no me hace sentido. Y la gente, pues, esa parte de la seguridad y la privacidad como que le causa un poco de pánico, ¿verdad? ¿Cómo trabaja la inteligencia artificial en términos de seguridad y privacidad? Pues mira, Luis, primero, ¿verdad? Hay que reconocer que eso es un campo completo, ¿no? Eso es un campo en su totalidad que es bien complejo y bien interesante, ¿no? Y en términos generales, antes de tal vez contestar la pregunta de la aplicabilidad del AI con la seguridad y la privacidad, las personas sí deben, no pánico, pero deben tener mucho cuidado con la información que imputan, no solo en cualquier modelo de inteligencia artificial, sino en cualquier sitio, ¿verdad? En el espacio digital o en la web. Como práctica que yo utilizo, de cada 6 meses yo cambio, tengo una libreta porque si no, no me voy a acordar, pero cambio todos los pasos que yo tengo, ¿no? Y es un concern, como tú dices, una preocupación genuina que la gente tiene. Ahora bien, cuando uno está interactuando con ¿verdad? Quiero ser bien claro en esto, cuando uno interactúa con una herramienta como ChatGPT, todo lo que uno le imputa o le dice se convierte en información que esa compañía puede tener acceso a ella. En otras palabras, ¿verdad? Limítense, ¿verdad?, a hacer búsquedas que
no representen una potencial vulnerabilidad a su persona o información personal. Porque pues, la realidad es que esa información ya es o se convierte parte de la base de datos de, en este caso, OpenAI, Google, etc. Pero también tengo que reconocértelo y que al igual que nosotros buscamos cosas en línea y a veces lo hacemos de manera un tanto normalizada, ¿no? Que ya básicamente no nos preocupa las cosas que estamos buscando y dónde las buscamos, eventualmente eso va a terminar ocurriendo con la inteligencia artificial. Así que en cuanto a cómo yo uso la inteligencia artificial y si tiene alguna tal vez diferencia en cuanto a seguridad y privacidad con cualquier otra página, ¿verdad? Dentro de mi margen de conocimiento, que no es en esa expertise de seguridad, de cybersecurity, no veo ningún disruption concreto. Ahora bien, ¿cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para ayudar a la privacidad y a la seguridad? Es una pregunta distinta. Porque efectivamente, una de las cosas que he estado leyendo recientemente es cómo se está utilizando mucho el AI para identificar fraude. Y esa identificación de fraude literalmente es utilizando información personal de las personas, utilizando procesos en donde yo puedo traquear, ¿no? o seguirle los pasos digitales a un individuo hasta que puedo llegar a la conclusión de que en efecto se cometió, en este caso, fraude. Así que la inteligencia artificial puede ser una mano amiga para ayudarnos a, por lo que en cuanto y tanto se refiere a la privacidad y a la seguridad, tratar de promoverla en espacios digitales de una manera más responsable. Así que por el lado del usuario final, con miedo a que le vayan a hurtar su información personal, hay que tener el mismo cuidado que se tiene cuando uno va tal vez a una página que no conoce a comprar un producto que maybe no lo tienen en otras plataformas. Uno tiene que tener el mismo cuidado. Ahora, la inteligencia artificial para asegurar o maximizar la seguridad y la privacidad de los usuarios también puede ser una mano amiga en ese espacio. Eso es algo como que cuando a veces tú lo miras y dices, oye, esto como que es demasiado bueno. Si es demasiado bueno, cierto. Probablemente. Hay algo, cierto. sí. Ahí como dicen por ahí, hay gato encerrado, hay después de maruca. Exactamente. Sí. Los certificados es el que tienen que ver con la garantía de la seguridad de los datos usuarios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Pues mira, el mejor, volvemos para hablar de que estos son conceptos tal vez un poco técnicos, pero cuando uno se mete a un website para hacer esa relación, ya casi siempre, si uno entra a un website que no tiene, yo no sé si tú recuerdas esto, Luis, pero yo no soy tan viejo, pero ya tengo unos añitos. Uno antes tiene que escribir https://www, la página web que uno se quiera meter. Ese protocolo, que es HTTPS, es un protocolo que nos ayuda a estar seguros cuando vamos a buscar páginas en línea. Y hoy día, si tú te metes a una página que ese protocolo, HTTPS, no lo tiene, te va a salir un warning. Y esto te estoy hablando de cualquier buscador. Te va a decir, oye, cuidado que esta página puede ser peligrosa porque no tiene este protocolo particular que nos maximiza la seguridad de la información y de la privacidad del usuario final. Sí, hay unos buscadores que tienen, que te hacen el research y la página es o no es. Exactamente. Y te dice, mira, esta página no tiene la seguridad, whatever. Entonces tú, obviamente, finalmente tú eres el que decide si esa o no entra. Volvemos. Si ves algo que no se ve misterioso, mejor busca en otro lugar, por lo menos de manera preventiva, y una vez estés seguro, ¿verdad? Pues lo haces. Así que eso es otro de esos mecanismos que ya tienen ¿verdad? El mundo digital tiene para tratar de proteger no solo la infraestructura de las páginas web, sino también, ¿verdad? La privacidad y la seguridad de los usuarios finales en cuanto y tanto se refiere a su información personal. Excelente. OpenAI, Gemini, Copilot, DALL-E 3. ¿De qué estamos hablando de esas plataformas? Okay. OpenAI es una compañía que es la que ha hecho o ha popularizado ChatGPT. Es una historia bastante interesante que aquellos que estén en administración de empresa tal vez la pueden utilizar como un estudio de caso, porque sabemos que Elon Musk estuvo envuelto en algún punto, la compañía aparenta ser que tenía una filosofía distinta inicialmente,
De lo que he podido palpar, incluso el concepto de OpenAI era porque se quería crear un código que fuera abierto. En el mundo de la programación hay dos vertientes. Y esta historia también es fascinante, particularmente en los años 60 y 70, ¿verdad? Porque en esa época apareció un personaje llamado Bill Gates que dijo, espérate, yo le puedo poner derechos de autor a este código y yo puedo entonces proteger esta información y venderla para adelante. Es como la electricidad inalámbrica, el mismo concepto de Tesla. Y de esa misma vertiente apareció otro grupo de intelectuales, ¿verdad? Porque Bill Gates, a pesar de que se supone empresa privada, duda que es una persona altamente competente, yo considero que es un intelectual. También hubo otro grupo que dijo, mira, el código debe ser abierto, que es lo que hoy conocemos como el Open Source Movement, ¿okay? Que es básicamente personas que, eso tiene distintas variaciones, pero en la regla bichuela es un grupo de personas que escribe su código y lo hace accesible a la gente para que lo puedan transformar de la manera en que lo vean pertinente. Y OpenAI en teoría nace como una estrategia con esa segunda opción, ¿no? De crear este código, de maximizar la capacidad de la inteligencia artificial y hacérsela accesible a la gente sin necesariamente tener un modelo de negocio for profit o, ¿verdad?, buscando ingresos. Para contestar tu pregunta, OpenAI es la compañía que probablemente es la compañía más grande que hay sobre esto, que crea el modelo de ChatGPT. Gemini es la respuesta de Google a ChatGPT. Copilot es la respuesta de Microsoft a ChatGPT. Aunque Copilot también tiene mucho de OpenAI, incluso entiendo que parte de Copilot se hizo con ChatGPT. Así que DALL-E, que es la otra que mencionaste, eso es una subaplicación de ChatGPT específica para la creación de imágenes, como habíamos hablado inicialmente. Eso fue alguien que pensó, ok, tengo un white canvas, yo puedo procesar lenguaje natural para tener una conversación, ¿qué tal si yo hablo con él, ¿verdad? Le escribo el modelo, por lo que le regreso, en vez de frases, le regreso una foto o le regreso un video. Así que DALL-E es una de las aplicaciones de ChatGPT, pero específicamente para que el output sea una imagen. Entonces, esto yo lo considero bien interesante y probablemente para tus estudiantes o para ti mismo lo sea más todavía, porque tiene dos vertientes, pero yo lo veo como algo maravilloso porque es el mercado viendo un potencial disruption con ChatGPT diciendo, espérate, yo no me puedo quedar atrás. Google no se puede quedar atrás. Google tiene que tener su inteligencia artificial. Microsoft dice, no, tiene que ser. Apple ya dijo, espérate, yo me voy a quitar un poquito de esto y voy a utilizar ChatGPT en mi dispositivo. E incluso ya lo último que soltaron o mencionaron era que iban a incorporarlo dentro de un OS de ellos directamente. Así que es literalmente el mercado ahora mismo está tratando de competir y buscar quién va a ser la compañía y la aplicación dominante en este espacio. Bueno, posiblemente en el caso de Apple o el mismo Microsoft puede decir, mira, ¿sabes qué? GPT, ¿cuánto tú quieres por esa aplicación? Y déjame decirte, o sea, Microsoft es uno de los inversionistas más grandes de OpenAI. Lo que pasa es que lo interesante de Microsoft es que como ya tienen un suite tan grande de aplicaciones, ellos tienen la capacidad de que ya Copilot te viene con el sistema operativo, como tú compras una computadora hoy, viene con Windows, ya te viene con Copilot. Lo vi, la mía. Teams ya integrado un mecanismo que utiliza AI para que cuando termines tu reunión esté un resumen o una minuta de la reunión. Ahora he pasado las últimas 3 reuniones, he visto el sí. A mí como que me da cuando yo entro y todavía hay personas que no han entrado y sale el read AI, me da cosita todavía, ¿verdad? Para que la gente sepa que esto todo, ¿verdad? Estamos todavía en un proceso de normalizar estas cosas, ¿no? Sí, que ya básicamente el proceso ya tú no tienes que llevar como que una minuta y eso es un ejemplo sencillo, ¿no? Ahora tú estás en Word, por ejemplo, y ya el Copilot te ayuda a redactar cosas que antes hacían otras aplicaciones como Grammarly. Ya en Word la tienes. Ahora tú entras a Excel y no tienes que escribir la fórmula. Le puedes escribir al Copilot, quiero que me sumes estas dos columnas. Ya no tienes que escribir, es igual a son, columna B, columna C. O sea que la habilidad que ha tenido Microsoft es que al tener una amplia
capacidad en términos de sus herramientas de poder integrar inteligencia artificial, que básicamente de un momento a otro, lo que aparenta ser de un momento a otro, ya todo el suite de herramientas de ellos tiene inteligencia artificial integrada. Pero en esencia, Luis, tanto Gemini como Copilot como ChatGPT, todos son modelos de inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural. Y si te fijas, no tienen una utilidad única, ¿verdad? Porque tú puedes, Siri es un modelo de inteligencia artificial que tiene una utilidad única, y ese es tu asistente. Eso es su utilidad, eso es su función. Estos modelos son multifacéticos en cuanto y tanto se refiere a la habilidad que tienen para servir al usuario final. El multitasking. Así que sí, para mí es maravilloso ver, un poquito tenebroso también, porque es un montón de capital el que se le está metiendo a estos procesos, pero es el mercado literalmente metiéndose y tratando de ver quién va a ser el que va a innovar más y quién es el que va a tener al final del día la mayor penetración en el consumidor. De hecho, esto crea como un pánico entre, por lo menos los académicos. El proceso tan acelerado que va esto, o sea, yo empiezo a desarrollar o a inmiscuirme o aprender una cierta tecnología, y esa tecnología va tan rápido que ya el año que viene ya se quedó obsoleta y tengo que volver de nuevo. O sea que el concepto, los académicos regularmente estamos consistentemente aprendiendo. Los académicos nunca terminamos de aprender, como tú dices en tu reseña, somos estudiantes de por vida. Pero una de las preocupaciones que tienen los académicos es que esas herramientas de inteligencia artificial puedan en cierta medida no ser una herramienta, sino que el estudiante la utilice para sustituir su capacidad de análisis, lo que desarrolla la universidad, que es este concepto de tu poder llegar a tus propias conclusiones. Como yo le digo a mis estudiantes, yo le doy los datos, usted llega a sus propias conclusiones. El pensamiento crítico que llamamos los académicos, que se desarrolla entre los estudios, o sea, que desarrollan los estudiantes, que es la capacidad cuando el estudiante termina al final, tiene que tener unas capacidades cuando va a la industria, porque la industria te va a pedir que tenga unas capacidades, hasta dónde llega la ética, hasta dónde llegan los derechos de autor. Hay una serie de factores que en cierta medida como que involucran, ¿verdad? Un poquito más allá cómo va a trabajar la academia con este tipo de situación con los estudiantes. O sea, si el estudiante a eso le puedes añadir, por ejemplo, pues las instituciones tienen unos estándares establecidos que no son establecidos independientemente por cada institución. Hay instituciones como Middle State, instituciones como ICBSP, ACSP, que te miden unos estándares. Y esos estándares, pues, se supone que los individuos cuando se terminan, tienen que tener unas capacidades, tienen que tener unas herramientas, unos conocimientos consonos con la industria. ¿Cómo la inteligencia artificial puede afectar ese desarrollo de ese pensamiento crítico, ese desarrollo de esas capacidades, esa ética? O sea, hay ética dentro del proceso, no lo hay, se violan derechos de autor, no se violan. ¿Cómo podemos trabajar eso? O sea, ¿cómo tú ves esa parte? Una pregunta compuesta, pero vamos a empezar reconociendo que es una preocupación legítima que los académicos deberíamos tener, ¿no? Y fíjate, Luis, cuando se convierte en una preocupación implica que ya hubo una curiosidad intelectual de una parte y decir, espérate, esto hay que cogerlo en serio, esto amerita estudiarlo para poder entonces, ¿no?, llegar a un camino que viabilice ese balance que tú mencionas, que es bien importante. Por lo menos en mi caso particular, cuando yo imparto cursos, yo sé que mi trabajo es proveerle información y conocimiento a mis estudiantes acompañado de la curiosidad intelectual. Pero yo reconozco también que nuestro trabajo es preparar a nuestros estudiantes para cuando entren al mercado laboral.
Así que si yo tengo una posición ideológica, ¿verdad? Que no está fundamentada concretamente en datos, de decir yo voy a olvidarme de esto o no le voy a permitir a mis estudiantes utilizarlo, pues potencialmente puedo estar afectando cómo ese estudiante se va a insertar en el mercado laboral, y no solo cómo se va a insertar, sino la capacidad que va a tener de insertarse en el mercado laboral, porque en otro lado ya va a haber alguien enseñándole a sus estudiantes cómo utilizar esas herramientas para el beneficio de su labor. Así que es una preocupación genuina que incluso yo tengo, y es algo que pues en este momento histórico lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, que es tener una conversación sobre el asunto y debatir sobre él mismo, porque la realidad es que no sabemos a dónde vamos a llegar con ello. Ahora bien, tú mencionaste el elemento de los derechos de autor, que se lo quiero descartar rápido, primero porque es un tema bien complicado, y una de las limitaciones que tiene, no por la propia disciplina, sino por la dinámica que tiene la disciplina del derecho, es que siempre está tratando de resolver cosas que ya han ocurrido socialmente, porque naturalmente cuando surgen en sociedad alguien se cuestiona, bueno, esto lo debemos proteger, esto lo debemos rechazar. Así que es un espacio que yo, ¿verdad? Sin yo tener preparación académica en derecho, entiendo que es un espacio que todavía está oscuro, y hasta donde tengo entendido, por ejemplo, cuando tú creas imágenes en cualquiera de estas herramientas, en cualquiera de estas plataformas, la imagen no tiene, o si no, no es que no tiene derechos de autor, pero tú la puedes utilizar y decir es mía. Así que es un espacio bien complicado, que sabemos, por ejemplo, que en el mundo de la música, en el mundo de la videografía, en el mundo de las imágenes, puede causar unos problemas legales que en su momento, ¿verdad?, los que atienden esa disciplina del derecho tendrán que ver cómo trabajan con ella. Del lado académico, sí es preocupante, pero te voy a ser sincero, no creo que sea más, por lo menos en mi experiencia, no creo que para mí sea más preocupante que el hecho de que un estudiante, por ejemplo, se metió a un website, le dio copy-paste para contestar algo y lo puso en su informe. Porque es el mismo proceso que si el modelo se lo dio, o si se metió en una página web, por ejemplo, y cogió y se lo pegó en un informe y dijo que es de él, ¿verdad? Es la misma acción en términos de las repercusiones. Así que mi sugerencia para dar algo concreto sobre los derechos de autor es que hay que entrenar a nuestros estudiantes a cómo hacerlo de manera correcta. Yo cuando entré a esta institución hace 6 años atrás, yo daba exámenes de discusión. 4 preguntas, old school. 4 preguntas, ¿verdad?, en uno de los cursos particulares. 4 preguntas, le daba la libretita, siéntense a escribir. Eventualmente con la pandemia traduje eso en un ambiente digital y me di cuenta que eso no funciona. ¿Qué hago ahora? Pues ahora introduzco en mis evaluaciones preguntas de discusión y le digo a mis estudiantes, si vamos a usar cualquier tipo de inteligencia artificial, asegúrense de citarla. Y ya APA, por ejemplo, la American Psychological Association, tiene una manera de citar que utilizaste ese mecanismo. Al igual que le enseñábamos anteriormente, asegúrate de citar y darle crédito a quien merece si lo buscas en una página. Pues es una manera de poder mitigar ese asunto. Por el lado de la ética, es mucho más complejo porque, ¿verdad?, cuando hablamos de ética hablamos de un valor social que en teoría es un acuerdo del contrato social en que nos hemos puesto de acuerdo en que hay cosas que vamos a considerar que son buenas y hay otras cosas que vamos a considerar que son malas. Volviendo al punto, como esta tecnología en el punto en el que estamos es un white canvas y ya hemos visto cómo se ha podido utilizar para revivir muertos en películas o para poner a la gente diciendo cosas que nunca han dicho, sabemos que hay una línea bien fina en cómo todavía debemos trabajar con esos asuntos. Y para cerrar el asunto de la ética y moverme entonces al último punto, yo creo, Luis, que y aquí esto puede ser también un poquito controversial, pero el Estado, y sabemos que China ha tomado una posición bien particular, Europa ha tomado una posición bien particular y Estados Unidos ha tomado la posición que es la que de verdad en teoría nos afecta a nosotros, de let's lay back y, ¿verdad?, seguimos, vamos a ver qué pasa con la tecnología y después decidimos cómo la regulamos.
cómo vamos a delimitar lo que consideramos que es éticamente correcto o éticamente incorrecto. Ya por el lado de cuánto puede afectar el raciocinio de un individuo, ¿no? Y la capacidad de razonar, pues es una pregunta bien compleja, bien interesante, porque a mí me parece que yo no sé si te ha pasado, pero hay veces que yo me doy cuenta cuando alguien me escribe algo, pero yo... Sí, esa destreza. Entonces, fíjate que interesante, lo que hay detrás de eso es que, como ya poco a poco hemos normalizado ver ese tipo de output, ya nuestro cerebro aprendió a racionalizar algo que antes no sabía hacer. Aprendió a racionalizar que hay una manera específica de cómo se escriben las cosas que es bastante común, y esa tendencia la escribe un modelo de inteligencia artificial. Uno mira y dice, ese lenguaje no me parece del estudiante. Exactamente. O incluso hasta cuando yo recibo correos electrónicos que empiezan agradecido por todo y con esta baba que no es característica, ¿no? de nuestra dinámica, la idiosincrasia del puertorriqueño. Exactamente. Y fíjate que a lo que voy es que puede haber un planteamiento razonable de que el proceso de racionalizar la vida se pueda ver afectado por la integración de la inteligencia artificial. Pero a la misma vez hay que reconocer en ese ejemplo que te acabo de dar que lo puede destruir en cierta manera, pero también puede crear nuevas maneras de racionalizar el mundo. Y eso es algo que yo creo que todavía no se ha discutido mucho y tampoco se ha estudiado, ¿verdad? Porque somos, como yo le digo a mis estudiantes, en el caso de las condiciones que tienen que ver con déficit de atención. Nosotros, ¿verdad? En mi caso, los millennials somos la primera generación que la ciencia va a poder entender cuál va a ser el efecto a 30, 40, 50 años de una población que lleva medicándola para esos propósitos y ver qué va a pasar con el cerebro. Pues nosotros ahora somos en un lenguaje poco popular, pero nosotros somos las ratitas ahora de esta nueva inserción de esta tecnología. Somos los nuevos guinea pigs para ver cómo, ¿verdad? En este caso, el raciocinio del ser humano se va a transformar. Pero mi punto es que a pesar de que yo tengo mis preocupaciones genuinas sobre cómo asegurar que nuestros estudiantes, volviendo al asunto pedagógico, cómo nuestros estudiantes mantengan no solo la curiosidad intelectual y no piensen que, olvídate, yo no voy a pensar en esto, déjame preguntar y llego al resultado. Matar el concepto de la curiosidad intelectual. Hay que también reconocer, y aquí es donde yo creo que está el área de oportunidad, que si reconocemos que hay otras formas en donde la inserción de la tecnología puede ayudar a racionalizar el mundo, ¿cómo podemos entonces explotar esas otras formas? Y convertirnos entonces en optimizadores de esas nuevas maneras de pensar. Porque volvemos a la calculadora, estoy segurísimo que los matemáticos de aquella época dijeron se fastidió la capacidad de raciocinio de nuestros estudiantes. Nuestros físicos, nuestros matemáticos, nuestros estadísticos, nuestros financieros no van a ser igual de aptos de lo que son ahora, porque esto les va a matar su capacidad de procesar racionalmente información matemática. La realidad es que el output fue no necesariamente distinto, pero no fue el profeta del Doomsday el que terminó teniendo razón, ¿no? Al contrario, encontramos una manera poco a poco, a medida que socializamos con esa tecnología, de utilizarla a nuestro favor para ampliar nuestras capacidades cognitivas. Yo pienso que esto, como tú dices, tenemos que llegar a un punto medio. O sea, yo voy a utilizar esta como una herramienta. ¿Para qué? Para optimizar las cosas que yo hago, pero lo que es mi pensamiento crítico, lo que es mi desarrollo de ideas, lo que es mi conocimiento básico, yo lo tengo que utilizar utilizando esta misma herramienta para lograr un poco más de lo que lograría si no la uso. Definitivo. Y ahí, ¿verdad? Pues va a haber un asunto ya a nivel agregado del Estado, de cómo el Estado decide regular, si es que termina regulándolo, el desarrollo de esta tecnología, claro está, sin matar la innovación, que es algo bien importante, ¿no? Tener controles, pero sin matar la innovación. Y de igual forma nosotros como academia, como cuerpo de docentes que tiene una misión bien específica, que es producir profesionales, ¿no? Que sean aptos no solo en su conocimiento, sino aptos para el mercado laboral al que se van a enfrentar, pues tenemos un reto bien grande de frente
que mi sugerencia sería no darle la espalda, sino al contrario, darle la bienvenida a la tecnología, ir familiarizando y socializando con ella y dándonos cuenta que puede ser un aliado para el docente. El año pasado, en noviembre, yo di un taller aquí de cómo crear imágenes con inteligencia artificial, que para personas que lo hemos hecho es un proceso bastante común, pero fue bien interesante cómo ver docentes, ¿verdad?, que también están en las etapas de 60, 65 años, empezar a socializar con la tecnología y decir, mira, yo puedo empezar a incluir imágenes bien profesionales en mis presentaciones. Ahora tal vez nuestra amiga o yo, que soy un desastre diseñando, puedo entrar a la Canva y decirle, estoy enseñándole a mis estudiantes lo que es un promedio, por favor, créame una imagen que demuestre el proceso. Así que es como, en vez de enfocarnos, que es importante también, enfocarnos en las partes que pueden ser negativas o en las problemáticas, como entonces nos enfocamos en las partes positivas, nos convertimos en promotores de esas partes que pueden convertir a nuestros estudiantes en mejores pensadores y mejores profesionales. Eduardo, vamos a hablar un poco sobre estos conceptos de lo que es los data mining, los generativa, Jasper, Canvas. Cuando hablamos de estos conceptos, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, es importante reconocer que, primero, todos estos modelos lo que hacen es hacer procesamiento de datos. Eso es lo que hay detrás de un modelo probabilístico o un modelo que utiliza probabilidad, es procesamiento de datos. Entonces, cuando hablamos ya de data mining, eso es un espacio que a mí me encanta, así que voy a tratar de ser lo más específico posible porque data mining lo que se refiere a coger un grupo de datos y cuando dicen minarlos, se refiere a extraerle lo que en inglés le llaman insight, que es cómo convertimos un dato en conocimiento. Ejemplo, si yo te digo 2/16/2024, probablemente tú no sepas a lo que me estoy refiriendo. Pero yo convierto ese dato en información diciéndote que ese 2 se refiere a un mes, y ese 14 a un día, y el 2024 a un año. Y entonces automáticamente ya yo convierto ese dato en información. ¿Y cómo lo convierto en conocimiento? Sabiendo que en febrero 14 del 2024 es el día de San Valentín. Y eso es lo que es data mining en Arroyo Habichuela. Es coger datos, algo que originalmente intrínsecamente no dice nada, y convertirlo en conocimiento. Y esta es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de poder procesar cantidades. Cuando digo masivas, me estoy refiriendo a teras y teras y teras de información. O sea, lo que hoy le llamamos Big Data. Es impresionante. Así que eso es lo que se refiere a data mining. Coger un grupo de datos y extraer de lo que originalmente no dice nada y convertirlo en información y conocimiento. Cuando nos referimos a inteligencia artificial generativa, eso es un ejemplo de lo que es ChatGPT, de lo que es Copilot y de lo que es Gemini. Que es lo que casi todo el mundo le llama hoy AI o inteligencia artificial. Se están refiriendo realmente a inteligencia artificial generativa. Ejemplos de ellos siendo ChatGPT, Copilot y Gemini. En el caso de Canva, es una aplicación, ¿verdad?, que yo utilizo porque yo soy malísimo en el diseño, y puede convertir a una persona no diestra en teoría de colores ni en el diseño en un estudiante bastante apto, para no ofender a nuestra compañera aquí, en un estudiante relativamente apto de esa materia, que ahora le han integrado inteligencia artificial generativa. Antes, cuando yo usaba Canva, yo tenía que, con mis limitaciones, pues jugar con las cositas, moverlas manualmente. Ya nos estamos moviendo a una interacción de texto-producto. Ahora yo le digo, quiero esto con un azul y quiero que el mensaje sea X, Y, Z, y el sistema se encarga de crearme algo en función de ese input que yo le digo. O sea, digamos, si yo quiero crear un logo lo puedo crear a través de Canva. Lo puedes crear a través de Canva, entre otras herramientas que hay para eso. Ok, perfecto, excelente. Pues agradecido nuevamente y nos estaremos. Esto no puede quedar ahí, tenemos que continuar, tener una segunda parte. Te agradecemos tu tiempo, tu experiencia, que la puedas compartir con nuestro público, nuestros estudiantes y las personas que ven el programa. Esto es una experiencia educativa nueva para un nuevo comienzo para todos. Gracias a todos por estar con nosotros y nos veremos en una próxima ocasión.